Señoras y señores, buenas tardes. La Presidencia del Consejo de Ministros les da la bienvenida a la conferencia de prensa. Saludamos la presencia del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, así como los señores ministros de Economía y Finanzas, Alonso Segura, del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adriancén, de la Producción, Piero Gessi, y de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cu. Así como el señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Bon Gese Lacerna. A continuación, palabras del Presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Cateriano Bellido. Muy buenas tardes, señores periodistas. Desde que asumí la presidencia del Consejo de Ministros, tuve como objetivo practicar el diálogo y hacer planteamientos. Dentro de este trabajo, concurrí al Congreso de la República para exponer la política general del Gobierno y las medidas a adoptarse de acuerdo a lo que muy claramente establece el texto constitucional. Y el día que obtuve el voto de confianza del Congreso de la República, también expresé que iba a presentarme para sustentar el pedido de delegación de facultades legislativas que yo había anunciado ante la representación nacional. ¿Por qué por qué optó el gabinete por el pedido de delegación de facultades legislativas? Por varias razones. En primer lugar, porque es un mecanismo a través del cual se puede propiciar un debate abierto que permita el intercambio de ideas. Y en esa ocasión también señalé que no todos los aspectos en materia económica, de seguridad, de vivienda y construcción, de energía y minas, medidas que debíamos adoptar, se podían realizar a través del dictado de los decretos de urgencia. El país, además, ha presenciado a lo largo de estos 2 meses un ambiente de diálogo en el cual nosotros, inclusive, teniendo la posibilidad de hacer cuestión de confianza frente al pedido de delegación de facultades legislativas, manifestamos que considerábamos importante para el sistema democrático que los parlamentarios cumplan con el mandato para el cual fueron elegidos. Y en ese sentido, a pesar de que el mecanismo de la cuestión de confianza tiene un respaldo constitucional y es un mecanismo que tiene el Poder Ejecutivo para marcar una agenda política cuando no tiene el aval o el respaldo político del Parlamento, manifesté que ante la eventualidad de una negación de confianza al gabinete, esto podría ocasionar algo que nadie desea, es decir, que el presidente de la República haga uso del derecho constitucional, que también la facultad la tiene debidamente garantizada el presidente de la República, de disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias. La semana pasada volví a ratificar este punto de vista, porque considero en primer lugar que como país no tenemos una cultura democrática y una conciencia constitucional asentadas. Y en muchos casos, la falta de conocimiento lleva a tergiversar la realidad de los hechos y de las instituciones políticas y mecanismos constitucionales que nuestra ley fundamental establece. Durante semanas he podido leer, escuchar comentarios respecto a que en la hipotética eventualidad de que quien habla iba a plantear una cuestión de confianza, prácticamente estábamos frente a un golpe de Estado.
El derecho de disolución en el sistema parlamentario puro no tiene prerequisitos o condicionamientos como los establece la Constitución del Perú. Es un mecanismo no solo de defensa del Poder Ejecutivo, sino a veces también de estrategia ofensiva. Es decir, como no tiene mecanismos o prerequisitos preestablecidos, el jefe del gobierno en el sistema parlamentario puede pedir al jefe del Estado la disolución del Congreso sin motivación alguna. En nuestra Constitución eso cambió. Cambió a partir de la Constitución del 79, en donde solo se podía disolver la Cámara de Diputados si es que ésta negaba o censuraba a 3 consejos de ministros. La actual ha establecido que si el Parlamento niega o censura a 2 consejos de ministros, el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, puede disolver el Congreso e inmediatamente convocar elecciones. En el sistema parlamentario, el derecho de disolución no solo sirve para disolver el Congreso, cuando éste hostiga al gobierno, también sirve, como todos ustedes saben, para anticipar elecciones. Por ejemplo, cuando la señora Margaret Thatcher ganó la Guerra de las Malvinas, tenía todavía mandato que cumplir. Sin embargo, hizo uso del derecho de disolución, disolvió la Cámara de los Comunes y convocó elecciones anticipadas. Es decir, es un mecanismo totalmente libre de ejercicio sin limitación. Pero a pesar de que este mecanismo tiene una base sólida en los países democráticos en donde existe, yo consideré, y así lo conversé con el presidente de la República, y así lo dialogamos los señores ministros, que para los intereses del país, para su estabilidad política y económica, hacer una cuestión de confianza podía interpretarse como un mecanismo de presión al Congreso de la República. Y en ese sentido, nosotros reafirmamos más de una vez que así como exigimos que el mandato del presidente sea respetado, debe también cumplirse con el mandato legislativo. Es decir, hemos ofrecido al Congreso de la República todas las garantías habidas y por haber para tener un debate democrático, un debate alturado, que permita precisamente intercambiar pareceres para defender los intereses de todos los peruanos, los intereses económicos y sus derechos fundamentales. Lamentablemente, el día de hoy, a pesar de todos estos gestos, de todas estas demostraciones democráticas, el Parlamento no ha cumplido con su deber, le ha cerrado las puertas al gobierno, no ha respetado el derecho constitucional que tenemos los ministros de acudir al Parlamento para defender nuestras posturas y, en este caso, el pedido de delegación de facultades legislativas. Muchas excusas se pueden emplear, pero lo cierto del caso es que la democracia en el Perú en el pasado se vio afectada cuando el ausentismo parlamentario boicoteó la acción del gobierno. Y no queremos ni vamos a aceptar que esta clase de prácticas afecten el normal desarrollo del gobierno, porque nosotros como autoridades estamos obligados a ejercer el poder en defensa y beneficio de todos los peruanos. Y cuestiones de coyuntura política, de práctica parlamentaria, no pueden afectar ni deben afectar aquellos intereses superiores que son los del Estado. Por esa razón, el día de hoy he sostenido que ahora sí vamos a hacer uso de los derechos constitucionales que
podemos ejercer. Ante la negativa del Parlamento de recibirnos y escuchar nuestro pedido de delegación de facultades legislativas, vamos a empezar a evaluar cuál de estos proyectos que iban a permitir y que nosotros queremos que continúen, porque ese es nuestro objetivo, impulsar la economía, pueden sacarse adelante vía decretos de urgencia. Pero lo vamos a hacer de manera que nadie cuestione la constitucionalidad de estos decretos de urgencia. Y por lo tanto, como ustedes comprenderán, a diferencia de los decretos legislativos, los decretos de urgencia solamente están limitados al campo económico y financiero por carácter extraordinario y de emergencia. En ese sentido, por esa razón, lamentamos que el Parlamento se haya negado el día de hoy a escuchar nuestros planteamientos. Otro mecanismo que establece la Constitución para que el Parlamento pueda atender los requerimientos del Poder Ejecutivo es la convocatoria a legislatura extraordinaria o legislaturas extraordinarias. En ese sentido, con el presidente de la República y los señores ministros de Estado, vamos a evaluar la convocatoria a una o dos legislaturas extraordinarias para que el Parlamento trate aquellos asuntos que el presidente de la República y el gabinete considere que deberán ser materia de aprobación parlamentaria. Como todos ustedes saben, de acuerdo a la Constitución, al artículo 118, inciso 6, el presidente de la República puede convocar a legislaturas extraordinarias fijando la materia a tratarse. Y en ese sentido, consideramos que una de las vías constitucionales que podemos emplear para superar este impasse es la convocatoria a la legislatura extraordinaria. Finalmente, antes de cederle el uso de la palabra a mis colegas, quiero deplorar que por razones político-partidarias o teniendo en cuenta algunas consideraciones de carácter electoral, se hayan dejado de lado proyectos legislativos que tienen como propósito impulsar la economía, apoyar a la clase media, dar un marco jurídico de seguridad a la ciudadanía, que son temas centrales, que son asuntos capitales que la ciudadanía reclama. Ahora cederé el uso de la palabra al señor Ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Premier. Señores periodistas, gracias por estar acá. Efectivamente, y en línea con lo declarado por el Premier, las facultades que habíamos solicitado y para las cuales estábamos asistiendo hoy día al Congreso de la República tienen carácter de urgencia en materia administrativa, económica y financiera. Ya después mis colegas hablarán de materia de seguridad ciudadana. Es lamentable que haya ocurrido una situación como la actual. Lo hemos venido sosteniendo en distintas oportunidades, hemos remitido proyectos de ley al Congreso, hemos trabajado con el Congreso. El último proyecto de ley para poder agilizar las inversiones, para poder hacer más eficientes los procesos en el sector público, demoró 6 meses en el Congreso el poder ser aprobado. No nos podemos dar el lujo de tomar tanto tiempo y estas medidas serán urgentes. Hay medidas de seguridad para la cadena de comercio exterior en puertos, hay medidas para agilizar los procedimientos de despliegue de inversiones, como por ejemplo obras por impuestos, hay otras propuestas, como por ejemplo para poder asegurar el despliegue oportuno del presupuesto de la República, que requieren de normas de rango de ley o equivalente y para las cuales requeríamos esas facultades y por eso estábamos yendo al Congreso de la República. Otros países vecinos
Colombia, Chile, están también adoptando medidas con carácter de urgencia. Nosotros hemos venido adoptando medidas a lo largo de los últimos 18 meses, pero es imperioso que actuemos y es por ello que estamos solicitando estas facultades. Quería nada más ser breve, resaltar estos puntos y le cedo la palabra al señor Ministro del Interior, creo, señor Premier. Al señor Ministro del Interior, creo, señor Premier. Ministro Pérez Guadalupe. Gracias, Premier. Solamente mencionar dos ejemplos de una serie de proyectos que teníamos nosotros para presentar el día de hoy, que lamentablemente no lo hemos podido hacer para la delegación de facultades. Por el tema del sicariato. Quiero indicar que en este momento en el Congreso hay 6 proyectos de ley sobre el tema del sicariato, que no han salido. Y uno de los puntos concretos que coinciden en esos 6 proyectos es justamente de poder poner el sicariato como figura autónoma y que se pueda imponer entre 25 y 35 años a los autores y a aquellos que los contratan. Pero es más, también en nuestra propuesta estaba el de poder plantear que se le aplique la cadena perpetua a aquellas personas que contraten a menores de edad dentro del proceso de sicariato. Además, pedíamos nosotros la eliminación de la imputabilidad relativa para los autores, es decir, en el Código Penal ustedes saben que hay una responsabilidad relativa cuando se trata entre 18 y 21 años, poderla eliminar e inclusive en el régimen penitenciario ponerlos en la etapa de régimen cerrado especial A y que no pasen 2 años, sino por lo menos 5 años antes de que puedan pasar a otra etapa, de tal manera que podrían ir directamente los sicarios y los autores intelectuales o mediatos a penales como Chayapalca o similares. Otro tema que a nosotros nos parece urgente, porque tanto el delito del sicariato como la extorsión es un tema que en este momento está azotando la delincuencia, era justamente el acceso a la geolocalización de equipos de telefonía. ¿A qué se refiere esto? En este momento, si alguno de ustedes es extorsionado, la policía tendría que pasar por un pedido al fiscal y el fiscal al juez para que recién las compañías de telefonía nos puedan indicar dónde se ubica el teléfono. La propuesta que planteábamos es tenerlo bajo la modalidad de flagrancia, es decir, si inmediatamente nosotros como policía tomamos noticia de una extorsión, pedir a cualquiera de las 4 operadoras de telefonía que nos indiquen la titularidad y la ubicación georreferencial del equipo telefónico. Este tema inclusive ya lo hemos conversado con las 4 operadoras y están muy dispuestas a colaborar e inclusive actualizar sus equipos para hacerlo en el más breve tiempo y con la mayor exactitud de ubicación. Creo que son 2 ejemplos, porque teníamos una serie de proyectos en materia de seguridad ciudadana que lamentablemente el día de hoy no hemos podido presentar. Entonces nuestra propuesta, Premier, es justamente tener la posibilidad de temas urgentes y también tenemos para puertos, aeropuertos, en el caso de homicidio también para que se puedan hacer escuchas legales, etcétera, 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 que teníamos nosotros en cartera para presentarle el día de hoy, mi estimado Premier. Gracias. Tiene el uso de la palabra el Ministro de Justicia. Muchas gracias, señor Premier. Por mi parte también me auno al sentimiento de pesar por lo acontecido en la mañana de hoy en el Congreso. La voluntad del Poder Ejecutivo, como lo ha manifestado el presidente del Consejo de Ministros, ha sido una de permanente diálogo y una voluntad de llevar al Congreso de la República los proyectos, las ideas que teníamos para atender los temas que son de interés nacional. Me refiero, en lo que a justicia corresponde, todo lo relativo a seguridad ciudadana, que se aúna al esfuerzo de propuesta del Ministerio del Interior. Nosotros teníamos hasta 12 proyectos que teníamos interés especial en que sean atendidos y tramitados como proyectos de decretos legislativos. Quiero referir también solamente 2 que seguramente van a coincidir conmigo en su importancia. La sociedad exige seguridad ciudadana y nosotros al respecto teníamos un proyecto que regularía el proceso inmediato en casos de flagrancia. ¿Cuánta falta nos hace poder atender de manera inmediata sucesos como los que vemos cotidianamente? Quisiéramos que a través de esta oportunidad
del proceso penal, inmediatamente de las diligencias preliminares, pasemos a juicio oral. Con esto estaríamos reduciendo los trámites, estaríamos reduciendo los costos, estaríamos reduciendo la carga procesal, pero fundamentalmente estaríamos dándole a la ciudadanía una percepción de mayor seguridad cuando ellos vean que los procesos de quienes cometen estos delitos son muchísimo más rápidos. En 9 años, señores, en 9 años de vigencia, solamente tenemos 338 casos reportados, versus lo que vemos cotidianamente. Otro proceso, otro proyecto que era de particular interés era el que establecía medidas para prevenir y sancionar eficazmente la comisión de delitos utilizando vehículos motorizados de transporte público. El colectivo de periodistas ha sido víctima de un suceso muy lamentable en el que uno de sus colegas murió atropellado por una combi. ¿Qué proponemos? Proponemos fortalecer el control de tránsito y transporte retirando de circulación aquellos vehículos que han sido utilizados para la comisión de estos delitos, causando la muerte o lesiones graves. ¿Qué esperamos? Generar mayor confianza. Esperamos evitar que la víctima no vuelva a ser además victimizada como consecuencia del no pago de la reparación civil. El vehículo, al ser retirado, iba a constituir inmediatamente una garantía del pago de la reparación civil. Esta, entre otras medidas más, un total de 12 proyectos, eran los que teníamos la intención de presentar en la mañana de hoy al Congreso. Por las circunstancias expresadas por el señor ministro, esto no ha sido posible. A pesar de ello, y teniendo en consideración los mecanismos que la Constitución establece, confiamos que una vez que se empiecen a articular estos por parte del Poder Ejecutivo, se cuente con la aceptación de ellos y el natural respaldo de la ciudadanía. Gracias, Premier. Tiene el uso de la palabra el ministro de Transportes y Comunicaciones. Sí. Buenas tardes, señores periodistas. Para aunarme al sentimiento del Gabinete de Ministros, por nuestra preocupación de que temas propios del Congreso y que tienen una determinada dimensión, creemos que no deberían interferir con la emisión de leyes que son absolutamente necesarias para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos. En el caso del sector transportes y comunicaciones, como en esta misma sala habíamos comentado en una rueda de prensa anterior, una ley fundamental es una nueva ley de expropiaciones, que permita unificar los diferentes cuerpos normativos que hoy día existen, que son heterogéneos, pero además de unificarlos, mejorarlos, ¿no? Esta nueva ley, para que ustedes tengan una idea de lo transversal e importante, de lo urgente que es, nos permitiría terminar hoy día obras esenciales, como por ejemplo en la autopista del Sol, que beneficia a las regiones de Tal, Lambayeque y Piura. Podríamos terminar el evitamiento de Piura, el intercambio vial hacia Paita, la doble calzada entre Trujillo y Chiclayo. Para considerar otras rutas en la red vial 4, vamos a hacer el evitamiento de Chimbote y estamos haciendo también dos dobles calzadas entre Casma y Santa y entre Santa y Trujillo. En la red vial 5, la doble calzada entre Huacho y Pativilca. Yendo hacia el sur, en la red vial 6, como ustedes saben, de importancia, la carretera que va de Chincha a Ica, la carretera de Lima a Canta, la carretera que va de Cutervo a Chiple, por mencionar proyectos que vienen, los tramos 4 y 5 de la longitudinal de la sierra, que van a beneficiar a las regiones de Puno, de Cusco, de Junín, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac. La iniciativa privada, ICA,
Desvío Quilca para las regiones de Ica y Arequipa, la iniciativa privada cofinanciada que va de Piura, en la zona de Sullana, hasta la frontera con Ecuador y que contiene obras de importancia para la región Tumbes. Como ustedes pueden ver, entonces estamos hablando de una ley que nos va a permitir aumentar la eficacia de la inversión pública y de las concesiones, reducir los tiempos enormes que hoy día se incurren en la expropiación y liberación de interferencias. Un segundo aspecto normativo tenía que ver con el reforzamiento de la SUTRAN. La ciudadanía está muy afectada por la ocurrencia de accidentes en las rutas nacionales, pero también en los caminos vecinales y departamentales. El cambio en el diseño institucional del regulador, del fiscalizador del transporte en las redes nacionales, que es la SUTRAN, es también un aspecto esencial para mejorar estos atributos del transporte. No podemos luchar con eficacia contra este enorme flagelo que tenemos, que son los accidentes de tránsito, sin un regulador que tenga las características adecuadas. También se consideraban aspectos puntuales, pero de emergencia, como por ejemplo, contar con un marco normativo que permita que en el puerto del Callao las operaciones de las empresas concesionarias se realicen con seguridad. Como sabemos, hoy día tenemos allí un terminal pesquero y tenemos que separar las actividades de pesca artesanal de las actividades de comercio exterior. La entrada de las inversiones del concesionario APM Terminals, por ejemplo, ¿no?, en estos momentos riñe con las actividades pesqueras. Se requiere, por lo tanto, tener un marco normativo para dar los incentivos necesarios para que los pescadores artesanales puedan ser retirados de este puerto fundamental para la economía peruana. Y teníamos también proyectos en zona de selva que son muy necesarios para el desarrollo de esta región. En la región selva se producen los servicios de menor calidad de todo el sector transporte. Obras como las hidrovías, un ferry que vaya hacia zonas de frontera, las carreteras que articulan a todas las poblaciones en el Putumayo, en el Yavarí, son ejemplos de las obras de infraestructura y mejoras en los servicios en la región selva. Entonces, estamos viendo que hay un conjunto de leyes que son muy necesarias para mejorar el despliegue de infraestructura y la calidad de los servicios de transporte. Gracias. Tiene el uso de la palabra el ministro de Vivienda y Construcción. Buenas tardes, señores periodistas. Solamente para lamentar que no hayamos podido sustentar nuestros pedidos ante el Congreso de la República el día de hoy, y esto creo que constituye un ejemplo clarísimo de cómo a veces el ruido político afecta decisiones económicas de una manera muy importante. En el caso de nuestro sector, vivienda, construcción y saneamiento, en los últimos meses trabajamos muy arduamente para hacer la propuesta del leasing inmobiliario y del alquiler-venta. Hemos coordinado con todos los sectores involucrados y la expectativa era grande para que el mecanismo empezara a operar en el mes de octubre. Teníamos mucha expectativa de que este mecanismo no solamente iba a servir para que una gran cantidad de peruanos, principalmente de la clase media, pudiera acceder a una vivienda propia con la activación de este decreto legislativo, pero en tanto esta norma contempla, incluye la exoneración del impuesto general a las ventas para el pago del alquiler, no podrá ser emitida tampoco bajo una de las modalidades que mencionó el señor Premier, que es a través de decretos de urgencia.
La Constitución prohíbe explícitamente que los decretos de urgencia regulen aspectos relacionados a materia tributaria, con lo cual, lamentablemente, este mecanismo que era tan esperado por un segmento importante de la población para acceder a vivienda y por otro lado también por las empresas constructoras, inmobiliarios para reactivar el sector, seguramente tendrá que retrasarse algunos meses. También en materia de formalización de la propiedad, teníamos unas expectativas grandes para poder consolidar el proceso de formalización de la propiedad en asentamientos humanos consolidados y por otro lado legislar también en materia de sanción a los que promueven invasiones, de forma que esto, sobre todo en periodos preelectorales, esa práctica mafiosa de promover invasiones sea eliminada de raíz. Esto, como digo, también va a tener que ser dejado de lado y esperaremos pues que el Congreso de la República nos dé la oportunidad de legislar en otra ocasión en favor de las grandes mayorías de peruanos. Buenas tardes, señores periodistas. Sí, dentro del marco del plan de diversificación productiva, el sector producción había pedido facultades para legislar en una serie de temas. Yo quería enfatizar dos, el tema acuícola y el tema de los centros de innovación tecnológicos, los llamados CITES. En el primer caso, nosotros sabemos que la pesquería se ha dinamizado en este año, pero tiene un potencial muchísimo mayor, sobre todo en el tema de la acuicultura. Mientras que en el mundo el 50% de la actividad pesquera es pesca extractiva y el otro 50% es acuicultura, en el Perú 98.5% es extracción y solo 1.5% es acuicultura. Para ponerlo en números, mientras China pesca más o menos un poco más que nosotros, 20-30% más que nosotros en extracción, tiene una actividad acuícola que es 300 veces mayor a la nuestra. La ley acuícola actual tiene 15 años, está completamente desfasada, no considera a la actividad acuícola como una actividad moderna, fomenta la informalidad y para realmente poner a la acuicultura como un nuevo motor en la economía necesitamos esta nueva normativa en conjunto con otra serie de medidas que estamos tomando. El segundo tema para resaltar es el tema de los centros de innovación tecnológica. Como hemos mencionado, el Perú tiene pues problemas muy serios de productividad, sobre todo en las MIPES, en las MIPYMES en general, que son muy poco productivas con respecto a las empresas grandes y con respecto al mundo, pero existe una herramienta que puede permitir aumentar la productividad de las MIPYMES y esto es el extensionismo o transferencia tecnológica. Los CITES, estos centros de innovación tecnológica, justo sirven para hacer innovación y para transferir tecnología. Estamos en un proceso de creación de más de 40 CITES en el país en lo que queda de este gobierno, pero la normativa, las normas no están adecuadas. Nuevamente, la ley de CITES tiene 15 años, no está adecuada a las realidades actuales. Entonces tenemos también que legislar, tenemos que crear normativas en esa área. Para terminar, nosotros claramente en el país necesitamos acelerar el proceso de diversificación productiva que se ha dado, pero ha sido a pasos muy modestos en estos últimos años. Y si bien modernizar y diversificar nuestra canasta exportadora va a tomar todavía algunos años, sí podemos ver en el muy corto plazo las nuevas inversiones que no solo van a mejorar nuestras capacidades productivas, sino también son demanda agregada inmediata. Muchas gracias. Muy bien, señores periodistas, quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que deseen formular. Acto seguido, damos pase a la rueda de preguntas de los medios. Carlos Villarreal, de RPP. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Luego de haber escuchado su exposición, usted le pediría, por favor, que nos diga de manera tajante si es que el gobierno piensa o no en este momento en la posibilidad de cierre del Congreso.
Habla usted de dos posibilidades, el tema de la legislatura extraordinaria y de los decretos de urgencia. Hay otras más que existan y que se pueden evaluar, pero están dentro de esas cerrar el Congreso porque, por ejemplo, el congresista Bugatás dice que este es el momento en donde se cumplen las condiciones para el cierre del Parlamento. Por favor, esa es mi pregunta. Gracias. Yo lo que digo es lo siguiente. A uno lo tienen que juzgar por lo que hace, no por lo que otros dicen, más aún cuando en algunos casos se practica la amnesia política y se declara o se tergiversan los puntos de vista de aquellas personas que tenemos una sólida trayectoria democrática. Entonces el país sabe quiénes estamos al lado del Estado de Derecho y quiénes son aquellos que pretenden ahora vender la idea de que ellos son los defensores de la democracia. A lo largo de mi trayectoria política, siempre he estado al lado de la Constitución y la ley. Inclusive en la etapa más siniestra del fujimontesinismo, yo enfrenté a esa dictadura en todo momento. Y he querido diferenciar los actos del dictador de la actuación política de su hija, que en este momento se encuentra enmarcada dentro del marco legal. Por esa razón fui y me reuní con ella, en el entendido de que ese diálogo iba a abrir un espacio para el intercambio democrático y para un trabajo en beneficio de todos los peruanos. Y creo que esa ha sido mi actitud con todas las agrupaciones. En ningún momento he jugado yo con los partidos políticos y mucho menos con la ciudadanía. Todo lo que he ofrecido modestamente lo he cumplido. Y yo soy un hombre de palabra que no viola la Constitución ni la ley. Y por lo tanto, todos mis actos son guiados teniendo en cuenta el respeto al Estado de Derecho. Lo acabo de decir. Dentro de los planes del gobierno no está el cierre del Congreso. Y hace algunos días también manifesté ante la opinión pública que no pensaba hacer uso de ese derecho constitucional que tenemos los ministros de Estado de hacer cuestión de confianza con relación al pedido de delegación de facultades legislativas, precisamente para crear un clima propicio que permita un debate democrático. Lamentablemente, a pesar de esos actos, de esas demostraciones que ha dado el gobierno, el día de hoy, la oposición más radical del Congreso ha cerrado las vías del diálogo, ha vulnerado nuestros derechos constitucionales como ministros que tenemos de ir y participar en los debates en el Parlamento. Y ese es un hecho sumamente grave. El gobierno no ha vulnerado ni ha amenazado a nadie. Quienes hoy día han afectado la estabilidad política y democrática del país es cierto sector radical de la oposición que, dejando al margen los intereses nacionales en el ámbito económico, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la seguridad nacional, han preferido los derechos políticos partidarios encima de los intereses nacionales. Como ustedes bien saben, los señores congresistas tienen libertad de opinión y de expresión y no están sujetos a mandato imperativo. Como presidente del Consejo de Ministros, yo respeto todos los puntos de vista y estoy obligado a respetarlos, pero no necesariamente coincido con todos los planteamientos. En todo caso,
El día de hoy ratificamos nuestra voluntad de seguir trabajando en base al diálogo democrático. Y en ese esfuerzo no vamos a cesar. Será finalmente la ciudadanía la que juzgue quienes emplean métodos vedados democráticamente y quienes hacemos los esfuerzos para sacar adelante el país respetando lo que establece la Constitución y la ley. Franco Mesa, de Canal N. Señor Cateriano, buenas tardes. Permítame insistir, ¿no hay escenario posible en el que el Ejecutivo no considere latente la disolución del Congreso? Es decir, ante una convocatoria de legislación extraordinaria, si las bancadas de oposiciones se siguen negando a escuchar el pedido de facultades legislativas que ustedes proponen, o en todo caso boicotean esa facultad que ustedes tienen, ¿aplicarían o evaluarían ahí sí disolver el Parlamento? Creo ya haber respondido esa pregunta de manera tajante. Si el Congreso niega la confianza que eventualmente el presidente del Consejo de Ministros puede plantear, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, podría disolver el Congreso y en ese mismo decreto de disolución convocar a elecciones inmediatamente. El Gobierno considera que eso no es beneficioso para el país, porque altera o alteraría más la estabilidad política. Y cuando no hay estabilidad política en un país, el primer daño que ocurre es el económico. La inestabilidad política genera daño a nuestra economía. Y el gobierno del presidente Humala, desde el primer día de su mandato, ha trabajado aplicando una política económica que permita el desarrollo nacional. Y en ese sentido, ningún boicot parlamentario nos va a impedir de continuar con esta política económica. Quiero exhortar a aquellos sectores radicales de la oposición parlamentaria a que reflexionen. En nuestra historia republicana, cuando se han producido esta clase de enfrentamientos entre el gobierno y el Parlamento, las consecuencias han sido trágicas para la democracia. No queremos, bajo ninguna circunstancia, que esto se repita. Enrique Patriu, de la República. Sí, ¿qué tal? Rápidamente, Premier, ¿cuántos de los proyectos que pensaban debatir hoy en el Parlamento podrían ser emitidos vía decreto de urgencia? Entiendo que los demás podrían ser debatidos vía asamblea extraordinaria. ¿Es correcta mi apreciación? ¿No? Es correcta, pero les voy a ceder la respuesta al ministro de Economía y Finanzas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Para empezar, como sabemos, los decretos de urgencia se limitan a materia económica y financiera, con lo cual todos los proyectos en materia de seguridad ciudadana que han mencionado los ministros del Interior y de Justicia sencillamente no podrían ser incorporados como decretos de urgencia. En el caso de aquellos de materia administrativa, económica y financiera, les diría que solamente una minoría pueden ir por decreto de urgencia porque se tienen que cumplir todos los requisitos necesarios para un decreto de urgencia. Para empezar, como señaló el ministro de Vivienda, hay algunos que contienen materia tributaria, poder flexibilizar los mecanismos en el caso de vivienda. Hay otros que no cumplen por carácter de temporalidad, por ejemplo. Eso lo estamos evaluando en este momento, pero claramente una solución a poder avanzar, hacer que la agenda país avance con el pedido de delegación, no puede ser sustituida por decretos de urgencia porque se limitan a una minoría de los temas. Igor Malca, de ATV. Sí, ministro Cateriano, ¿qué tal? Muy buenas tardes y a todos los ministros también. Yo quería incidir, no tanto en el tema de la disolución y tal, pero sí en los mecanismos, ¿no? Porque usted ha establecido varios mecanismos, pero hay un tema y es el impasse que hay en el Parlamento.
Entonces, mientras no se resuelva este asunto administrativo, a decir de muchos del caso Llovera, tanto el tema de las convocatorias extraordinarias que podrían, que esa es una de las preguntas que quiero hacerle, ¿cuándo serían convocadas estas legislaturas extraordinarias? Todas las iniciativas del Ejecutivo van a tener que pasar, incluso los decretos de urgencia, por el tamiz del Legislativo. Entonces, ahí si no se resuelve este impasse, van a tener problemas el Ejecutivo para sacar adelante, porque incluso la oposición no va a conseguir quórum, no se va a conseguir el quórum, ¿no? para ver estos temas. En ese sentido, esta exhortación que usted ha hecho no alcanza también a la presidenta del Congreso, que más allá de que sea representante del oficialismo, no debió llegar hasta este extremo, no debió llegarse a este extremo. Bueno, yo no quiero adelantarme qué va a ocurrir en la eventualidad de que el presidente convoque a una legislatura extraordinaria y la oposición no concurra. Vamos a esperar. Lo cierto del caso es que yo, con la debida anticipación, en representación del gabinete, envié el pedido para sustentar la delegación de facultades legislativas al Congreso de la República. Y recibí una respuesta oficial del Congreso de la República, citándome para el día de hoy a las 9 de la mañana. Y como presidente del Consejo de Ministros, he concurrido con los ministros para cumplir con nuestro deber. Y el Parlamento no nos ha recibido. Y ese es un tema que los parlamentarios deben dilucidar. Pero nosotros hemos cumplido con nuestro deber. Como presidente del Consejo de Ministros, yo no he sorprendido a nadie. Con la debida anticipación, yo anuncié al país, ante el Congreso Nacional, que iba a pedir delegación de facultades legislativas. A pesar de los problemas que hemos tenido durante estos cerca de 2 meses, hemos trabajado intensamente para presentar proyectos técnicos acotados y no hemos pedido ningún cheque en blanco. Tampoco hemos hecho propuestas desafiantes a la oposición. Todo lo contrario. Hemos trabajado en medidas que tienen como propósito impulsar la economía, destrabando las inversiones, presentando proyectos en el campo de la vivienda para la clase media, adoptando medidas para que la situación de inseguridad mejore, etcétera. Es decir, en la medida de lo posible hemos atendido los reclamos y las propuestas y pedidos de la ciudadanía. No hemos hecho un solo gesto de desafío o de amenaza al Parlamento. Por esa razón, ojalá la calma retorne al Parlamento y cuando nosotros convoquemos a legislatura extraordinaria se puedan atender aquellas propuestas que necesitan del nivel, del rango de una ley para poder impulsar nuestra economía y trabajar en beneficio de todos. Muchas gracias, muy buenas tardes. La conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos la presencia del señor presidente del Consejo de Ministros, así como los señores ministros que hoy lo acompañaron. Buenas tardes.